¿Qué tal? Mi nombre es Norman Burbano. Vamos a ver el paso 5 de la materia de computación gráfica que corresponde a la evaluación final. Bien, entonces, durante este proceso de aprendizaje desarrollamos un trabajo partiendo de la necesidad de nuestro cliente Home Center, en donde ellos requieren un portafolio digital. Para lograr este objetivo, se realizó investigación de términos clave relacionados con la computación gráfica. Realizamos el diseño y desarrollo de la imagen corporativa de nuestro cliente y preparamos el entorno de desarrollo en Java, para lo cual realizamos la instalación del JDK, el IDE para Java y el API Java 3D. Por último, realizamos el diseño gráfico para el portafolio digital y realizamos la programación para generar gráficas primitivas y la animación en objetos 3D de Java. La descripción del proyecto es la siguiente. Nuestro cliente Home Center requiere desarrollar un portafolio digital que permita promocionar sus productos. Para esto, entonces, desarrollamos la imagen corporativa de Home Center. En esta imagen corporativa construimos el logotipo y se definieron los colores corporativos de la compañía de acuerdo al estudio de colores. Para el portafolio digital se seleccionaron 5 productos. En este portafolio digital se aplicó la imagen corporativa que se desarrolló. Este portafolio está representado por una imagen 3D animada, una descripción y las características y los precios para cada producto. Bien, ahora tenemos la descripción de los 4 pasos para la estrategia de aprendizaje. Entonces, en el primer paso, desarrollamos un cuestionario de reconocimiento. Para el desarrollo de esta actividad se investigaron algunos conceptos relacionados con la computación gráfica. Y también en este paso se identificaron 5 productos de la empresa Home Center. Estos productos se seleccionaron de acuerdo a la necesidad del cliente, en la cual ellos desean promocionar esos productos a través de un portafolio digital. Y se requería que tuviera una imagen animada en 3D, un título, una descripción, sus características y el precio. En el paso 2 desarrollamos la imagen corporativa. Para esto entonces desarrollamos el logotipo que vemos acá a la izquierda y definimos los colores institucionales. Entonces se trabajó con el gris oscuro, azul celeste intenso, el verde y el blanco. En el paso 2 entonces seleccionamos también los productos del portafolio. Se seleccionó una flor, una lámpara, un sofá, un televisor y un laptop. También dentro del paso 2 elaboramos una propuesta de diseño gráfico para el portafolio digital y este es el resultado. Luego continuamos al paso 3. En el paso 3 entonces preparamos el entorno de desarrollo. Para esto hicimos la instalación del JDK, de NetBeans y el API para desarrollo en 3D que es el Java 3D. En el paso 3 también hicimos la construcción de las gráficas primitivas o desarrollamos el código necesario para dibujar líneas, para dibujar círculos, dibujar polígonos y luego hicimos imágenes acopladas que están conformadas por polígonos, líneas y círculos. A continuación veremos la explicación del código para generación de gráficas primitivas y también vamos a ejecutar este código. Bien, acá tenemos las clases ventana y panel para la elaboración de la imagen de la cara, en donde se trabajan líneas. Entonces, en la ventana hemos definido unas librerías, hacemos una importación para tener diferentes funcionalidades y objetos disponibles. El Java AWT Color nos permite trabajar con color. El Grid Layout nos permite definir una plantilla de diseño. Esta plantilla de diseño nos da una distribución de una rejilla rectangular. El JFrame nos permite dar atributos a las ventanas. Más adelante entonces generamos una clase llamada ventana cara, la cual hereda todas las propiedades de JFrame. Por acá definimos las características de la ventana. Entonces colocamos un título, definimos un tamaño, definimos otras características, que sea visible, se pueda modificar su tamaño. El botón por defecto de cerrado, entonces cierra la ventana y acá definimos el grid layout. Y hacemos dentro de esta ventana, llamamos un panel cara.
vamos a usar los constructores para generar todos los objetos que se requieren dibujar en este caso. Acá agregamos un color de fondo negro a esta ventana y adicionamos el panel. Y acá tenemos la clase principal, la main, que es donde inicia el programa. En el panel, para el dibujo de líneas, entonces tenemos otras librerías. Acá tenemos la Basic Stroke y la Stroke, que nos permite dar atributos al pincel y nos permite también crear una instancia de pincel. También tenemos la de color. Tenemos una Graphics, que nos permite dibujar gráficos, como los polígonos. Graphic 2D, que nos permite hacer figuras primitivas, líneas, cuadrados, etc. Y la Geom es la que nos permite dibujar los objetos que hemos creado en la instanciación de clases con la librería Graphics 2D. Y por último tenemos el panel, que nos permite darle características, atributos al panel. El panel es el que se dibuja sobre la ventana. Entonces por acá creamos una clase del panel y heredamos todas las características que podemos tener con la librería JPanel. Bueno, por acá entonces creamos un constructor y acá empezamos a generar un elemento G2 y definimos aquí en este caso unas características del pincel. Acá en esta línea entonces ya empezamos a hacer instanciación de los objetos. Entonces generamos una instancia de un objeto llamado línea 2D y este objeto entonces tiene una variable double y definimos una posición inicial, que son estos dos primeros números, y una posición final. Entonces la línea se va a dibujar desde la posición inicial hasta la posición final. Y de esta manera, haciendo las líneas, vamos conformando el dibujo de la cara. Luego por acá, lo que hacemos es dibujar las líneas para que se vean en pantalla. Entonces en las anteriores creamos la instancia y acá ya hacemos el dibujo de la línea como tal. Entonces vamos a ejecutarlo. Bueno, entonces pasamos a la ventana cara y acá presionamos Shift F6 para ejecutar el programa y este es el resultado. Ok, ahora pasemos al manejo de elipses. La ventana de los elipses yo la he llamado mariposa, pues es muy parecido a la que vimos en la anterior. Y el panel mariposa pues usa las mismas librerías. Y por acá lo que cambia es lo que empezamos a dibujar. Entonces acá definimos un arco. Ese arco empieza en la posición 0,30. Luego definimos un tamaño. Entonces acá el eje X el ancho. Acá el eje Y el alto. Acá definimos dónde empieza a dibujar en el grado 0 hasta el 90. Y estoy acá definiendo una propiedad que es abierta, es decir, que no es un arco cerrado. Por acá también empezamos a dibujar elipses. Entonces creamos una instancia. Acá definimos la posición inicial de ese elipse. En este caso el eje X este es el eje X, este es el eje Y. Y acá definimos el ancho y acá el alto de ese elipse. También estamos haciendo un rectángulo. Definimos la posición inicial en X, la posición inicial en Y, el ancho y el alto. Y luego dibujamos los elementos.
Ahora vamos a generar unos elipses con rotación. Hay una rotación en grados. Acá con esta función lo que hago es convertir esto de radianes a grados porque internamente Java maneja radianes. Y por acá en el elipse, entonces definimos posición inicial, posición en X, en Y, y el ancho y el alto de ese elipse. Nuevamente dibujamos estos nuevos elipses. Acá hacemos lo mismo. Acá voy a pasar a la ventana y voy a ejecutar. Shift F6. Y acá tenemos el resultado. Bien, vamos a la parte de polígonos. La ventana, entonces acá creamos la ventana. Vamos a ir al detalle del panel. Bueno, entonces inicialmente acá estamos definiendo un color inicial para todo lo que se dibuje de líneas queden blancas. Y acá empezamos a dibujar los polígonos. Entonces los polígonos van a tener una posición en X y en Y por medio de un arreglo. Entonces la primera posición en el eje X está determinada por el primer valor y la posición en el eje Y está determinada por el primer valor. Entonces quiere decir que el primer punto del polígono es 50.200. El segundo punto será 50.300 y 100 y el último punto 100.250. Este será un triángulo porque tiene tres puntas, tres lados. Por acá tenemos el ejemplo de un polígono de 4 lados. Todo se maneja de la misma manera. Acá creamos varios polígonos y acá los dibujamos. Esta es la parte del cuadrado que está conformado por varios polígonos. Y por acá tenemos varios polígonos que forman el gato. Bueno, y por acá entonces primero dibujamos los polígonos y luego definimos los colores de los polígonos. Entonces tenemos el polígono 1 y 8, le estamos asignando un color rosado y así sucesivamente para diferentes polígonos, para obtener varios colores. Vamos a pasar a la ventana polígonos, vamos a ejecutar y este es el resultado obtenido. Bien. Por último vamos a ver las imágenes acopladas, donde integramos varios tipos de imágenes. Acá creamos la ventana y vamos a ver el detalle del panel. Entonces por acá vamos a dibujar una línea. Esta línea corresponde a la línea de horizonte. Por acá vamos a dibujar el sol. Entonces usamos una elipse y varios polígonos que corresponden a las puntas del sol. Luego definimos un color de línea, un color, y luego hacemos un relleno. Esos rellenos me van a quedar blancos. Después cambio el color a negro y dibujo líneas. Esas líneas me van a quedar de color negro. Entonces acá estoy dibujando los polígonos y el círculo del sol. Luego creo la casa 1. La casa 1 es la que está en la capa más profunda, es la que voy a dibujar primero, para que las otras casas que hay queden superpuestas a esta. Entonces acá primero dibujo los rectángulos de esa casa. Por acá dibujamos un polígono que es el triángulo del techo de la casa. Por acá dibujamos los rellenos de esos elementos
y por acá finalmente dibujamos las líneas de esos elementos. Luego colocamos una casa que se va a sobreponer a la casa anterior. Entonces dibujamos unos rectángulos. Esta casa está conformada solo por rectángulos. Dibujamos el fondo y por último dibujamos las líneas. Tenemos una casa 3 que queda superpuesta a todas las anteriores. Está conformada por rectángulos y por un polígono, que es el techo. Acá entonces el relleno y acá las líneas. Bueno, por acá tenemos el primer árbol, que está conformado por un rectángulo y un polígono, que es un triángulo. Acá dibujamos el fondo de esos elementos y luego las líneas. Lo mismo con el árbol 2, creo un rectángulo, un triángulo, relleno y dibujo de líneas. Luego dibujo a la primera persona, que es una elipse, y un triángulo. Hago el relleno de las formas y luego hago el dibujo de las líneas. Lo mismo con persona 2. Por último dibujamos el tren, está conformado por estos rectángulos, por estas elipses y por un polígono. Dibujo los rellenos, finalmente dibujo las líneas. Finalmente lo último que voy a dibujar son los elipses para que queden superpuestos a los otros elementos del tren. Vamos a ejecutarlo. Shift F6. Y este es el resultado. En el paso 4 desarrollamos las 5 imágenes propuestas para el desarrollo del portafolio digital. Y desarrollamos código para realizar transformaciones de los objetos 3D y a continuación vamos a ver su ejecución y explicación. Consiste en desarrollar un catálogo para un cliente en donde se van a hacer algunas animaciones de los objetos que aparecen en el catálogo. Para lograr esto usamos programación en Java y hacemos la importación de librerías de Java 3D. Entonces acá hacemos la carga de las librerías necesarias y acá ya empezamos con la parte de programación. Se han desarrollado 5 elementos para el catálogo, 5 productos. Estos productos son una flor, una lámpara, un laptop, un sofá y un televisor. Entonces vamos a iniciar explicando el código con el producto flor y los siguientes productos vamos a ver específicamente las transformaciones que se realizaron para animar los objetos 3D. Bien, entonces primero creamos una clase flor que hereda los métodos de la clase applet. Estos métodos permiten realizar funciones para manipular objetos 3D. En esta línea de código que creamos un entorno universo, que este es un entorno requerido y mínimo para desarrollar un programa en 3D en Java. Luego usamos un Canvas 3D donde creamos un lienzo para dibujar los objetos y renderizarlos. Luego iniciamos con con la clase, con el constructor de la clase, en este caso es Flor, y acá en Set Layout, New Border Layout, lo que hacemos es eh, crear un contenedor con una indicación de posición norte, sur, este, oeste y centro. Em, Acá en esta línea lienzo, creamos el lienzo en 3D y ubicamos el lienzo en el centro del contenedor que hemos creado previamente. Acá con universo, creamos un universo donde creamos el entorno 3D. Luego agregamos una rama de contenido al escenario gráfico por medio de esta instrucción.
Luego insertamos la rama del contenido en el simple Sample Universe. Después de esto, creamos un método para crear el escenario gráfico. En este escenario gráfico, entonces, creamos una rama de contenido del escenario gráfico con esta instrucción. Luego creamos una clase donde definimos la región, y esta región es una esfera delimitada y por un radio y que contiene un punto central. Y luego hacemos una carga de una textura de una imagen. En este caso, pues cada producto del catálogo tiene un fondo y esta textura que estamos cargando corresponde a ese fondo. Después de que cargamos la textura, creamos la imagen de fondo con esta instrucción y luego con esta clase definimos la imagen cargada para el objeto fronteras. Luego de esto adicionamos el fondo a la raíz, a la escena. Agregamos también la animación del objeto 3D, que este modelar objeto más adelante lo creamos con una clase. Y luego adicionamos una iluminación, que son atributos de iluminación a la escena, también que se crea en una clase que veremos posteriormente. Bueno, entonces luego definimos la clase que me va a permitir modelar el objeto. Entonces creamos una rama de contenido del escenario gráfico mediante branch group, y luego con este transform group lo que hago es crear un nodo que va a contener la transformación. Luego creamos un objeto de transformación que permite hacer diferentes efectos de transformación, como translaciones, rotaciones y efectos de escala y corte, con esta instrucción. Luego creamos un set translation. Acá lo que hacemos es, mediante un vector de 3 elementos, definimos las coordenadas x, x, y, z. Esto nos permite definir la posición inicial del objeto en el eje X, en el Y y en el Z. También definimos con esta instrucción la posición de rotación inicial. Entonces el punto inicial de rotación del objeto. Con setScale agregamos o definimos el tamaño del objeto o la escala del objeto. Em, Luego colocamos los parámetros del objeto, los parámetros de transformación en el objeto. Luego creamos un transform group, que es el nodo del grupo que contiene la transformación. Y acá definimos la capacidad de escritura sobre el grupo de transformación. Luego adicionamos el objeto a la escena, es el objeto con extensión .obj, que es un objeto en 3D. Acá definimos un alfa, que es un comportamiento que me permite definir la cantidad de ciclos que va a tener la animación o la transformación y cuánto va a durar en milisegundos. En este caso, la transformación va a tener un ciclo y va a durar 3 segundos. Luego acá hacemos una nueva transformación que me va a permitir hacer las transformaciones como la traslación, las rotaciones y efectos de escala y corte. Luego el Scale Interpolator me va a permitir definir el comportamiento por medio de estos parámetros. Luego definimos la posición de rotación inicial del objeto, y acá mediante Bonding Sphere
Define una región de delimitación esférica con un punto central y un radio. Definimos también la región que va a ser afectada por el comportamiento. En este caso, la región va a ser límites. Acá definimos el comportamiento al objeto OBJ. Luego adicionamos el grupo de transformación al objeto OBJ. Acá adicionamos el objeto OBJ a la escena. Acá la iluminación. Y acá compilamos la rama del contenido del escenario gráfico. Por acá entonces hacemos la carga del archivo OBJ. Em, Acá creamos nuevamente una rama de contenido del escenario gráfico. Acá nuevamente creamos un nodo de grupo que va a contener la transformación. Aquí implementamos la interfaz de carga de objetos OBJ. Y por acá este Java IO file me va a permitir definir una representación abstracta de la ruta del archivo y del directorio. Con este try entonces voy a capturar las excepciones del sistema en caso de que no sea correcta la carga del archivo OBJ. Acá también adicionamos el objeto OBJ a la escena, adicionamos el nodo de transformación a la escena y compilamos la rama de contenido del escenario gráfico. Bien, en este punto entonces tenemos una clase que me permite definir unos atributos y principalmente lo que hacemos es definir la luz. Entonces acá tenemos con esta instrucción definimos una luz orientada con un origen definido por el vector 3F y esa luz va desde ese origen hacia el infinito. Y también me permite definir un color. En este caso, mediante estos tres parámetros defino que es un color blanco. Y acá definimos la región que va a ser influenciada por esta luz. Finalmente, en el main lo que hago es crear una instancia de la clase flor. Recordemos que en esa clase se crea el escenario, el objeto, la transformación y la iluminación de la escena. Y por acá entonces creamos una ventana y en esa ventana creamos o insertamos el objeto flor o el objeto que hemos creado con la clase respectiva. Bien, ahora vamos a ejecutar cada uno de los programas. Este es el de flor. Acá vemos el efecto es una transformación de escala. En esa transformación entonces estamos definiendo que es de un solo ciclo. Por eso se ejecuta una sola vez y se detiene y esa transformación dura 3 segundos. Vamos a ir ahora a la clase lámpara. Ejecutamos. Entonces este es el efecto. Es un efecto de rotación en donde tenemos una ejecución de un ciclo durante 5 segundos y se detiene. Ahora vamos con la ejecución del laptop. En esta transformación tenemos un desplazamiento vertical, perdón, horizontal y es continuo. Entonces esto se define con un alfa en -1 para que sea continuo o ciclos infinitos. Y tenemos los tiempos del incremento y el decremento. Y por acá definimos la posición del objeto. Entonces definimos que se desplace entre estos dos puntos. Ahora vamos a la animación del sofá. Es una transformación de rotación. En este caso, a diferencia de la anterior transformación de rotación, es que es infinita.
definida en alfa con un -1 y con 50.000 con 50 segundos de duración. Por último, televisor. Entonces es una desplazamiento con un ángulo de inclinación y ese es el comportamiento. Bien, entonces las conclusiones son las siguientes. Aprendimos los conceptos básicos de la computación gráfica. Realizamos la preparación del entorno de desarrollo en Java para realizar la programación requerida para el proyecto. Y por último, realizamos la programación en Java para la generación de gráficas primitivas en 2D y desarrollamos el portafolio digital con animación de objetos en 3D. Bien, eso es todo. Espero haya sido de su agrado y hasta la próxima.